9:10. Sí, sorpresa mundial causó que tras de 100 años que confirmara ya, ayer la existencia de las ondas gravitacionales descritas ahí por Albert Einstein. Bueno, queremos conocer qué significa un poco este hallazgo, su importancia para la ciencia, y para eso vamos a conversar acá en Mañana en Directo con el doctor en física Andrés Gomberov, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, Germán. Me imagino que feliz con este descubrimiento, algo que se esperaba, ¿no? Sí, muy feliz, muy impresionado. Esto debe haber sido muy similar al día que el hombre llegó a la Luna y la gente estaba impactado por la hazaña. Esta es una gran hazaña, quizás no es tan vistosa, pero igualmente compleja y grande. Y por eso ahora la pregunta, pero de lleno, es ¿por qué gran hazaña? ¿Qué es lo que hay detrás de este gran descubrimiento? Bueno, es una gran hazaña por la complejidad. A ver, hace 100 años que Albert Einstein predijo las ondas gravitacionales. ¿Qué significa las ondas gravitacionales? Bueno, la gravitación tiene una larga historia desde la época de Newton. Él fue el que hizo esta primera teoría de la gravitación que normalmente nosotros la conocemos en el colegio, en la cual dos masas se atraen porque hay unas fuerzas, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, ¿no? Más o menos? Sí. Bueno, Einstein cambió todo eso. ¿Ya? Ya no hay fuerzas instantáneas entre cuerpos, sino que existe un campo gravitacional como un elástico, el espacio-tiempo. Esta cuestión de 4 dimensiones, hay tiempo y hay espacio, es una cosa elástica que se deforma, se curva, y esta curvatura es la que provoca la gravedad. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un planeta, o el Sol deforma el espacio-tiempo a su alrededor, y por eso la Tierra viaja en un aparente círculo alrededor. Como si tuvieses una goma, ese es el típico ejemplo, una goma estirada, y tú pones un peso, entonces ese peso deforma la goma, y si tiras ahora una pelotita cerca va a poder, ¿no es cierto? Ok, pero si seguimos con esa misma analogía, esa goma, y la golpeamos, produce ondas. Y esas ondas, como las ondas de sonido, como las ondas en una piscina cuando tú te tiras un piquero, esas ondas viajan por el espacio. Y esa predicción de Einstein de estas ondas que además viajan a la velocidad de la luz, nunca se había podido verificar directamente. Nunca se había podido captar, por decirlo así. Exactamente, directamente, porque sí de algunas maneras indirectas ya en los años 70 fueron vistas. Entonces, bueno, eso es muy importante porque de alguna manera verifica cuestiones que ya más o menos sabíamos que tenían que ocurrir, pero verlas era una cosa de loco, totalmente absurdo. De hecho, nadie creía en alguna época que esto fuese posible. ¿Por qué? Porque las ondas gravitacionales que recibimos, ¿qué es lo que necesitas para producir ondas gravitacionales? Bueno, basta una masa que se mueva. Igual como una carga eléctrica que se mueve genera ondas electromagnéticas, una masa que se mueva genera ondas gravitacionales. Ahora, normalmente, para que sean realmente de una amplitud suficiente, tienen que ser objetos pesados que estén muy cerca y se muevan muy rápido, y eso no ocurre normalmente. Habitualmente. Entonces, ¿cuáles eran las fuentes más típicas que esperaban los científicos? Bueno, la cuestión más extrema en la gravitación son los agujeros negros. Si tú tienes dos agujeros negros girando, orbitando uno alrededor del otro, eso genera muchas ondas gravitacionales. Los agujeros negros empiezan a acercarse porque al emitir ondas gravitacionales, pierden energía y se acercan hasta que colapsan y se transforman en uno solo. Ese tipo de objetos es el que se esperaba que pudiera dar una señal observable. A pesar de eso, la señal es tan débil que medir esta onda es equivalente a medir la distancia entre la Tierra y el Sol con una precisión equivalente a la distancia de un átomo. Eso es más o menos, es una cosa que parece de locos. Y sin embargo, por eso esto es tan impresionante. Es un trabajo de más de 25 años donde mucha gente, ingenieros científicos han logrado hacer esto. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver aquí el átomo y la distancia de la Tierra al Sol? Son 4 kilómetros, es un gran detector que tiene forma de L, son 2 tubos por los cuales se emite un rayo láser que rebota entre 2 espejos. ¿Ya? Cuando pasa la onda gravitacional, bueno, la gravedad modifica el espacio-tiempo, entonces el largo de estos tubos de 4 kilómetros se modifica. Y a través de hacerlos rebotar y recombinar la luz, uno es capaz de medir las distancias de estos dos brazos. Pero, ¿cuál es más o menos la diferencia
que se espera en el movimiento de estos brazos. ¿Qué distancia va a hacer vibrar la onda gravitacional? La fracción de un núcleo atómico. La milésima parte del tamaño de un protón, más o menos. Y eso fue, en el fondo, lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Y eso es este gran descubrimiento. Ahora, la gran pregunta que uno se hace, bueno, ¿está este descubrimiento o esta confirmación ya, de esto que fue una teoría y esta confirmación? ¿Qué cambios genera, por ejemplo? O si no genera tantos cambios, ¿qué nos permite poder descubrir? Porque me imagino que esto permite algo que no se podía hasta hace poco. Efectivamente, la confirmación quizás sea lo menos importante porque no creo que exista ningún físico en el mundo que haya dudado de la existencia de las ondas gravitacionales. Esto es un poquito similar a lo que ocurrió hace unos años, el 2012, cuando descubrieron el bosón de Higgs, que también fue similar porque tenía 50 años desde la idea. Y la mayoría de los físicos estaba seguro que tarde o temprano se iba a encontrar este bosón de Higgs. Este caso quizás es más extremo. Aquí sí que yo no creo que haya nadie que lo haya dudado porque la teoría de la relatividad general ha sido muy confirmada en nuestras evidencias, al menos en el contexto para el que sabemos que funciona bien, funciona increíblemente bien. Pero es la primera vez que no solo que observamos ondas gravitacionales, sino que hacemos una observación con este telescopio gravitacional, porque lo que se observó es un par de agujeros negros girando uno alrededor del otro. Esto también confirma entonces la existencia de agujeros negros, que también era algo más o menos ya hoy día claro, pero es otra confirmación. Y es primera vez que se ve un sistema binario de dos agujeros negros directamente, y eso es muy impresionante. Y por ahí va el futuro. Claro, porque en el fondo si fuimos capaces de poder ver eso, uno dice, bueno, ¿qué vamos a ser capaz de ver? Exacto. ¿Qué vamos a ser capaz de investigar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Quizás muchas preguntas que ustedes se hacen a lo mejor podrían llegar a tener respuesta. ¿Cuál es el espacio en que ahora se podría mover la ciencia en ese sentido? Bueno, eso es lo más importante. Cuando Galileo usó el primer telescopio, lo que vio fue luz, las lunas de Júpiter. La luz es una onda electromagnética. Y desde entonces nosotros usamos las ondas electromagnéticas para observar el universo, ya sea luz o luz invisible a nuestros ojos. Por ejemplo, la luz infrarroja. Tú un día te pueden regalar unos lentes infrarrojos, sales a una noche oscura, te los pones y te sorprende que puedes ver cuerpos, ver animales, ver muchas cosas. Esto es similar en el sentido de que ahora tenemos una nueva onda observable, la onda gravitacional. Y por lo tanto vamos a poder mirar ahora el cielo con unos lentes distintos, unos lentes muy distintos, porque la diferencia en realidad entre el infrarrojo y la luz visible es muy pequeña, son todavía ondas electromagnéticas. Ahora vamos a ver con ondas gravitacionales que tienen propiedades fantásticas. Por ejemplo, el universo es mucho más transparente a ellas. Las ondas electromagnéticas interactúan con los electrones y por eso rebotan y por eso yo te estoy mirando a ti. Las ondas gravitacionales te atraviesan o prácticamente atraviesan. ¿Es más limpio, por decirlo de alguna manera? Son menos modificables, interactúan menos. Y, por ejemplo, el universo se hizo transparente a la radiación electromagnética, a la luz, cuando tenía 300.000 años, desde el Big Bang. 300.000 años es una edad muy joven del universo que hoy día tiene 13.700 millones de años. Pero el universo fue transparente desde sus inicios para las ondas gravitacionales. Por lo tanto, un sueño es poder mirar más cerca del Big Bang, cosas que no podemos ver ahora y respondernos muchas preguntas fundamentales sobre la historia del universo, sobre el origen del universo. Ahora, me imagino que esto, para poder concretarlo en términos de estudios, de investigaciones, me imagino que traerá consigo también una serie de cambios desde la instrumentación, especialización, o a ustedes se les abanica, o sea, se les abre el abanico de estudio, pero tremendo. Me imagino que aquí se abre una nueva puerta completamente en el ámbito científico, me imagino yo, para poder lograr entender lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Bueno, por supuesto. Esto de poder mirar el universo con ondas gravitacionales es desde ya una revolución tecnológica y de nuevas posibilidades. Además, la tecnología que nace de todo esto es impresionante. Si eres capaz de medir un átomo
en la distancia entre la Tierra y el Sol, de ahí hay millones de otras cosas que pueden salir. La tecnología de este detector es realmente abrumadora, es una cosa impresionante, es lo más hermoso, o una de las cosas más hermosas que se hayan fabricado. ¿Y esto es con 100% de certeza, este estudio, o existe un rango todavía donde eventualmente uno puede decir, a ver, sí, se descubrieron, pero tenemos que esperar todavía un par de pasos como para definirlo a ciencia cierta, como se dice? Sí, ese es un muy buen punto. Para detectar algo tan leve, tan sutil, uno no está esperando solamente y mirando, porque lo que ven esta gente en este detector siempre está viendo señal, ruido, vibraciones, siempre hay algo. Entonces, ¿cómo detectas? ¿Cómo detectas una canción en una habitación en que hay 1000 personas cantando distintas canciones? Lo que necesitas es conocer la canción que estás buscando. Entonces, otra cosa que aquí ocurrió es que hubo un desarrollo también de 25 años de resolver las ecuaciones de Einstein en computadores muy poderosos para poder predecir qué es lo que esperamos. Entonces la gente pone 2 agujeros negros en el computador y ve qué tipo de ondas emite. Es un cálculo complejísimo. Y ese cálculo es casi tan complejo como el experimento en sí. Entonces ellos sabían más o menos cómo tenía que ser la señal. Entonces observaron una señal que uno puede ver ahora en los papers, cómo es el teórico y el esperado y cómo se ven que machean de manera precisa. Pero no solo eso, hay 2 detectores a 3.000 kilómetros de distancia, uno en Luisiana y otro en el estado de Washington, y los 2 recibieron exactamente la misma señal. Y no solo la misma, sino que la misma con ciertos milisegundos de diferencia, lo cual también está bien porque hay una dirección, pasa por 2 lugares en distintos momentos. Todas esas cosas hacen que la probabilidad de que este sea realmente un evento gravitacional es muy grande. Ahora, la ciencia siempre, ¿no es cierto?, tiene una probabilidad de error. Por lo tanto, de aquí en adelante lo que todos esperamos es que haya bastantes más eventos, porque con un evento es difícil realmente confirmar nada. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, aclararnos algunos de los puntos y ver, pues, ir viendo los siguientes estudios que vengan por delante. Muchas gracias. Un placer estar aquí, gracias a ti. Que esté muy bien. Bueno, nosotros hacemos una pausa, 9:22 y regresamos dentro de muy poco ahí con más noticias acá en Mañana en Directo.